Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad les traigo un video nuevo acerca de la capacidad portante de los suelos. La capacidad portante de un suelo es una de las propiedades más importantes que éste tiene, ya que nos indica cuán resistente es un suelo ante las cargas. Con cargas hago referencia al peso que puede ejercer una edificación, un muro de contención, un tanque de agua o cualquier otra estructura. Entonces podemos ver que la capacidad portante de los suelos es una propiedad fundamental que nos ayuda a entender cuán resistente va a ser un suelo ante cargas que son permanentes. Voy a comenzar explicándoles lo que es la capacidad portante, luego les explicaré cómo se calcula, porque muchas veces lo más importante para los que son ingenieros o que están estudiando ingeniería. Y finalmente voy a darles unos valores típicos de capacidad portante que van a ser muy importantes, ya que nosotros mandamos a realizar estudios de suelos y no sabemos si realmente nos están dando un valor adecuado, porque siempre se pueden cometer errores de cálculo o quizás errores en pruebas de laboratorio. Entonces, por medio de esos valores típicos, nosotros podemos dar una revisada rápida si el valor que nos están entregando en un estudio de suelos es coherente con la bibliografía. Y en caso de que sea un valor muy exagerado con respecto a la bibliografía, debemos prestar mucha atención y dar una revisión con más detalle. Bueno, si es que estás escuchando este término por primera vez o quizás no lo tienes muy claro, no te preocupes, que ahora vamos a definirlo con exactitud para que en adelante no te queden más dudas y puedas usar este término con seguridad. La capacidad portante de un suelo es su resistencia ante cargas. Estas cargas son estáticas y de gran magnitud. Por ejemplo, podemos ver en la imagen que estamos ejerciendo sobre el suelo una carga Q, pero esta carga Q no se está aplicando puntualmente sobre el suelo, sino que se está transmitiendo de la columna a la cimentación y de la cimentación hacia el suelo. Y vemos que el suelo tiene una resistencia determinada, que se llama capacidad portante y se simboliza con Q sub S. El símbolo QS es más usado en libros de concreto armado y significa capacidad portante de servicio, pero también existe otro símbolo que es más manejado en libros de geotecnia. Este símbolo es QAL. AL proviene del término inglés allowable, entonces QAL significaría capacidad portante permisible. Quería comentarles un dato importante. Cuando los ingenieros civiles hablan de capacidad portante, se refieren a la capacidad portante de servicio o capacidad portante permisible. Vamos a ver más adelante que hay otro término llamado capacidad portante última, pero cotidianamente los ingenieros hacen referencia a la capacidad portante de servicio. El cálculo de la capacidad portante debe ser realizado por un ingeniero geotécnico o un ingeniero civil con conocimientos o estudios en geotecnia. Para realizar el cálculo, los ingenieros necesitan datos de algunas de las propiedades del suelo, que son el peso unitario o peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción. Y en base a esos datos, los ingenieros van a aplicar una ecuación llamada la ecuación de Meyerhof, que es una modificación de la ecuación de Terzaghi para la capacidad portante. Usualmente los ingenieros geotécnicos o encargados del cálculo de la capacidad portante no son los que diseñan las cimentaciones de las estructuras, sino que pasan el valor de la capacidad portante por medio de un estudio de mecánica de suelos a un ingeniero estructural, y es él quien se encarga de dimensionar las cimentaciones de la estructura. No hay que olvidar que las cimentaciones son estructuras que nos permiten distribuir las cargas de la parte superior, digamos, de un edificio. Ahora vamos a ver cómo se calcula la capacidad portante o capacidad portante de servicio. Esta se obtiene de la división de la capacidad portante última entre un factor de seguridad. Este factor de seguridad
es usualmente 3 y nos permite hacer una reducción a la capacidad real que tiene el suelo. Para calcular la capacidad portante última o capacidad portante real del suelo es necesario definir los 6 parámetros que se ven en la figura. El primero de ellos es la forma de la cimentación. Se puede elegir entre una cimentación cuadrada, rectangular o circular. También es necesario definir la profundidad de la cimentación. Existen recomendaciones para elegir la profundidad en base a la carga que se tenga. Los parámetros que están en rojo son propiedades del suelo y considero que son los parámetros más importantes para el cálculo. Tenemos el peso unitario, ángulo de fricción y cohesión. El ángulo de fricción y la cohesión se obtienen por medio de la prueba de laboratorio llamada el ensayo de corte directo. También tenemos la inclinación de la carga. Usualmente trabajamos con cargas verticales o que forman 90 grados con respecto al suelo, pero en algunos libros existen problemas, sobre todo académicos, donde se consideran cargas inclinadas. Una vez que se ha calculado la capacidad portante última, en base a los 6 parámetros que les expliqué, lo dividimos entre un factor de seguridad que les mencioné que era 3 y finalmente obtenemos la capacidad portante o capacidad portante de servicio. Quiero mostrarles valores típicos de capacidad portante, porque siempre nos preguntan si un determinado suelo es bueno o malo y no sabemos qué responder. Entonces podríamos decir que para una vivienda de hasta 5 niveles, una capacidad portante buena se encontraría entre 2 y 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué digo que sería un suelo bueno para ese tipo de edificación? Lo digo porque las dimensiones de la cimentación para esa edificación no van a ser muy grandes, van a requerir simplemente cimentaciones como zapatas que van a tener dimensiones entre 1.5 y 2.5 metros. También quería mencionarles que el conocimiento de valores típicos de capacidad portante es fundamental, ya que muchas veces nosotros mandamos a hacer estudios de mecánica de suelos a laboratorios particulares y no sabemos realmente si el valor que nos están reportando es adecuado o es coherente con los valores típicos que se muestran en las bibliografías. Entonces, es bueno saber entre qué rango debe encontrarse la capacidad portante de un suelo específico, porque es muy probable que a veces nos reporten valores exagerados o valores muy pequeños para un cierto tipo de suelo que no debería tener ese valor. Por ejemplo, podríamos tener un suelo granular y con una capacidad portante muy baja, entonces ahí habría que hacer una revisión. Entonces el conocimiento de estos valores típicos nos va a dar un criterio para nosotros aceptar o rechazar un determinado valor de capacidad portante. No quiero decir que el valor que nos reportan en un estudio de mecánica de suelos es incorrecto si es que no se encuentra en el rango. No quiero decir que si se aleja demasiado del rango especificado en la bibliografía, habría que revisar el estudio completo, ¿no? Y quizás pueda haber un error en el cálculo. Entonces vamos a ver la tablita de valores típicos de capacidad portante. Entonces aquí está la tabla de valores típicos de capacidad portante. Antes de continuar, quería aclararles que pueden confiar en esta tablita, ya que la he obtenido de el libro Diseño de estructuras de concreto armado por Teodoro Harmsen. No vayan a pensar que es una tablita que he encontrado por ahí en la internet, en Wikipedia o en cualquier página. Bueno, entonces vamos a revisar los valores. Tenemos valores altos y valores bajos. Los valores altos, como podemos observar en la tabla, lo tienen las rocas y los materiales granulares, como las gravas y arenas. Y luego los valores más bajos son aquellos suelos finos o arcillas inorgánicas.
Las rocas tienen una capacidad portante de servicio entre 100 y 15. Las gravas arenosas tienen una capacidad portante entre 5 y 3. Las arenas bien graduadas tienen una capacidad portante entre 3.75 y 2.25. Las arenas pobremente graduadas tienen una capacidad entre 3 y 1.75. Las gravas compactas tienen una capacidad portante entre 2.5 y 1.5. ¿Por qué he resaltado esa parte? Porque la mayoría de suelos que yo he visto tienen capacidades portantes en ese rango de 1.5 a 2.5. Especialmente en suelos de la ciudad de Huánuco, que se encuentra en la Sierra Central del Perú. Los suelos que he podido ver se encuentran en ese rango. Las arenas limosas del tipo SM, clasificación SUX, tiene una capacidad portante aproximadamente de 2. Las gravas o arenas arcillosas tienen una capacidad de 2. Los suelos inorgánicos y arenas finas tienen una capacidad de 1. Finalmente, las arcillas inorgánicas tienen una capacidad portante de 0.5. Bueno, el mensaje de esta tabla, si es que no te acuerdas los valores, es que los suelos rocosos o granulares tienen capacidades portantes altas y los suelos más finos tienen capacidades portantes bajas. Es lo que quiero que recuerdes. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado a la parte final del video. Espero que les haya gustado y que les resulte útil. Les invito a suscribirse, dar like y compartir con sus amigos para ayudar al canal a crecer y también para poder continuar subiendo contenido de este tipo y cada vez con una mayor calidad. Y si te interesa mi trabajo o quieres encomendarme algún servicio, les dejo ahí el enlace de mi página de Facebook en la descripción. Y toda sugerencia es bienvenida, ¿no? Pueden sugerirme cualquier tipo de contenido que quisieran que yo prepare. Y bueno, eso es todo, mis amigos. Muchas gracias y cuídense. Hasta luego.